Buenas tardes, hermanos. Después de los convivios que hemos tenido, ya no quiere cerrar el saco, hermanos. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos, mayormente aquellos que nos visitan en esta tarde. Que el Señor les bendiga, esperando que no sea la última vez que están entre nosotros. Siéntanse en casa, ¿verdad? Sean bienvenidos. Hemos estado llevando un estudio los miércoles bajo el evangelismo personal. Hemos estado hablando en cuanto al evangelio. Hemos hablado que el evangelio claramente son las buenas nuevas de salvación, aquellas buenas nuevas que el cual se presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio, ¿verdad? Explicando que es la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Podemos ver ahí en ese mismo versículo, del versículo 5 en adelante, aquella aparición de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y a los otros discípulos, y luego al apóstol Pablo. Hemos estado viendo también en cuanto a la iglesia. Si ustedes recuerdan el pasaje que se memorizaron el domingo, ¿cuál fue? Exactamente, Mateo 16, 18, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo la aclaración a los apóstoles y diciéndole a Pedro, bueno, por tanto que tú has confesado, ¿verdad?, que yo soy Cristo, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente, le dice, sobre esta roca, o sea, sobre la confesión, edificaré mi iglesia. Y esto hablábamos y decíamos que va conjunto, ¿verdad?, porque sabemos que para conocer el evangelio, para conocer la verdadera salvación, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que venir a ser bautizados, pero también tenemos que entender que al ser bautizados tenemos que ser añadidos a alguna parte, ¿verdad? Y esto es donde habla aquí la Biblia, si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 47, que aquellos que eran bautizados se añadían, ¿a dónde? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, y eso es lo que estábamos hablando exactamente. Hablábamos también en cuanto a aquellos prospectos, aquellas personas que quieren conocer, que quieren saber más en cuanto a la palabra de Dios, pero hablábamos también en cuanto a aquellos que no conocen y por primera vez vamos a enseñarles, vamos a hablarles en cuanto a ello. Decíamos del prospecto, ¿verdad? Y el prospecto, ¿se acuerdan cuál eran? Uno era el frío, ¿verdad? El que no sabía. ¿Y el otro no se acuerdan? Es una clase, hermanos. Desde el domingo les dije que ya voy a empezar a... Puede decir un ejemplo que usamos, ¿verdad? Conforme a las ventas, ¿verdad? Alguien de venta que ya está seguro que va a estudiar. Hablábamos en cuanto a la visita también, ¿verdad? Cómo nosotros visitar a una persona. En cuanto al enfoque, tenemos que conocer a esa persona, su nombre, ¿verdad? Presentarnos. En cuanto a la visita en sí y la despedida. Hablábamos lo de la presentación y como decíamos, hermanos, esto es solamente algún material que estamos usando, ¿verdad? Todo se trabaja diferente, pero es algo de material que usted puede anotar y de ahí puede ir enfocándose el estudio para presentar el evangelio. El miércoles, nos quedamos ahí. Hablábamos en cuanto a ejemplo bíblico de predicar el evangelio a diferentes personas. Cuando decimos diferentes personas, necesitamos entender algo muy importante, que todas las personas tienen una característica diferente, ¿verdad? Tienen un carácter diferente, todos pensamos diferente, ¿correcto o cierto? Digo, correcto o no cierto, perdón. ¿Verdad? Todos pensamos diferente. Todos tenemos una raíz diferente. Todos hemos sido criados en diferentes maneras. Todos tenemos pensamientos en los cuales tenemos una necesidad, cada quien diferentes necesidades, diferentes raíces, diferentes enseñanzas, y por lo tanto hay momentos que diferentes personas hay que enseñarle de una manera diferente, ¿verdad? No todas las veces una manera le va a funcionar para todas las personas, ¿verdad? Decir, mire, así va a predicar usted y esto es lo que va a trabajar. No,
Verdaderamente tenemos que conocer a las personas, tenemos que conocer un poco de las personas, conocer un poco, platicar con ellos, conocer un poco de su pasado, podamos decir, conocer un poco de sus planes presentes, de lo que tienen ellos ahorita pasando, conocerlos. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las cosas que se admira del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, que cuando va y se presenta en Tesalónica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Pablo primeramente? Observa. Y luego les dice, veo que sois muy, ¿qué? Muy religiosos, ¿verdad? Entonces Él los conoce, los mira, y esto hay que aprender nosotros también, hermanos. Tenemos que ver en cuanto a la enseñanza que tenemos que impartir, ¿verdad? Y este ejemplo que vamos a ver, es un ejemplo muy conocido, y el domingo que yo no estuve, nuestro hermano Juan Reyes predicó en cuanto al sembrador, ¿verdad? El sembrador. Vamos a hablar un poco en cuanto al sembrador para así relacionar nosotros un poco en cuanto a cómo la persona recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esto nosotros presente. Ahí en Lucas, vamos a verlo como lo escribe Lucas, ¿verdad? Como lo enseña Lucas, Lucas capítulo 8. Recuerden que aquí está hablando en parábola, ¿verdad? Las parábolas. Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, empieza enseñando en cuanto al sembrador y la semilla. Decíamos primeramente que el sembrador principal es Dios, ¿verdad? El sembrador principal es Dios. La semilla es su palabra. Después mirábamos el miércoles pasado, no sé si ustedes recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, me parece, déjenme regresarme, a ver si... Hebreos capítulo 1, sí, versículo 1 y 2, donde nos dice que ya Dios usa el método para sembrar la semilla, ¿verdad? Porque claramente aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Pero ahora, dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, ¿verdad? Y ahora claramente en este tiempo tenemos la Biblia completa. Ya tenemos la palabra completa. El Consolador, el cual nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que iba a venir, vino, ¿para qué? Para recordarles lo que ellos habían pasado con Cristo y para enseñarles qué más iban a hacer, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la palabra completa. Ahora, en estos tiempos, ¿quién es el sembrador? Ahorita, hoy. Nosotros, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Y la semilla sigue siendo palabra de Dios. O sea, estamos viendo que aquí la que tiene fuerza es la semilla, porque es la palabra de Dios. Porque el sembrador principal es ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios. Y eso es lo que mirábamos nosotros en cuanto a el evangelismo. Decíamos nosotros en días pasados de que la causa que ha fallado la iglesia, hermanos, en evangelizar, en tornar bautismos nomás por bautizar gente, es que la iglesia no le da el poder que la palabra tiene. Romanos 1:16 dice, porque ¿qué es poder? ¿Para qué es poder? Para salvación, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿verdad? Ya tiene, se puede decir, tiempo, que la iglesia está usando otros métodos para querer evangelizar a la gente y bautizar gente, ¿verdad? Bautizar, usando métodos de hombres. Decíamos que usan la benevolencia junto con el evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia no está haciendo su trabajo correctamente, porque el poder no lo tenemos nosotros, el poder lo tiene la palabra. Y aquí en el sembrador, hermanos, la tierra que se presenta, ahí es donde vamos a ver el corazón de las personas, ¿verdad? Aquellas personas que son donde cae la semilla. Y esto es lo que nosotros vamos a estar claramente viendo. Decíamos que nosotros somos los sembradores, ¿verdad?
La palabra de Dios es la semilla. La parábola relata claramente el corazón de las personas en quien nosotros predicamos. Una vez más, recuerden, cuando nosotros le hablamos a las personas, cada persona tiene diferente manera de entendimiento. Lo único que sí pongas en la mente es esto: la palabra sigue siendo la misma. El evangelio sigue siendo el mismo. Los únicos que cambian son las personalidades de las personas que nosotros evangelizamos, ¿verdad? Y esto es donde vamos a entrar en este día. Vamos a leer un poco allí antes de entrar con el primer ejemplo. Vamos a leer un poco ahí en cuanto a la parábola del sembrador. Vamos a leer versículo 4 en adelante, ¿verdad? Vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 8, por lo pronto, viendo el ejemplo que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si gusta alguien leerlo. Hasta ahí. Primeramente podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está enseñando en parábola una ilustración de algo que viene a ser verdadero. ¿Pero por qué enseñaba en parábolas? Bueno, enseñaba en parábolas porque había personas que no estaban listas para escuchar directamente lo que estaba diciendo. Y había personas que no querían escuchar. Él habla en parábolas y luego no solamente les da el ejemplo como lo está dando ahorita en cuanto a la semilla y la tierra, sino que a los discípulos, ¿verdad?, les aclara claramente qué es lo que está diciendo. Y ahora nosotros, gracias a Dios, lo tenemos completo, ¿verdad? Porque sigue diciendo el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Verdad? ¿Qué significa esta parábola? Bueno, aquí es donde vamos a entrar nosotros. ¿Qué significa esta parábola? Dice, versículo 10, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Había personas que no estaban listas para escuchar lo que iba a decir Cristo directamente, pero había personas que no querían escuchar, no querían entender lo que Cristo estaba diciendo. Entonces por eso está relatando esto nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es claramente, dice Cristo, la palabra ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. Ahora ya entendemos la palabra de Dios. Es como hoy en día, ¿verdad? Ahorita aquí. Ahorita estamos viendo la semilla. Y aquí hay tierra también, ¿verdad? Y no, esto no es un insulto, sino que estamos viendo el ejemplo que está dando Cristo, ¿verdad? Hay tierra, entonces cada uno de aquí, que estamos aquí, cristianos o no cristianos, nuestro corazón lo tenemos funcionando como lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Algunos que están aquí se van a identificar con alguno de los ejemplos que da Cristo, ¿verdad? Y esto es solamente para ver que todos tenemos diferentes características, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferentes maneras de estudiar, de escuchar. Primer oyente de la palabra. Lucas 8:12. Dice, y los de junto al camino, ¿verdad? Les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y los de junto al camino son los que oyen. Claramente estamos viendo que oyen, ¿verdad? Oyen, escuchan. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué cosa?
la palabra, para que no crean y se salven, ¿verdad? Entonces, estamos oyendo, pero hay personas que están oyendo, pero realmente no tienen el interés. No tienen el interés, hermanos. No tienen el interés y por eso Satanás viene y ¿qué hace Satanás? Quita la palabra, ¿verdad? Quita la palabra. Quita la palabra de ellos. Están oyendo. Ya vemos un oyente. Y ahorita vamos a ir viendo más. Segundo oyente. Son, dice ahí, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estamos viendo de aquellos que oyen la palabra, sí la reciben, pero al momento de la prueba en su vida se alejan. Se alejan, ¿verdad? Les gana más el mundo. Les gana más el amor al mundo. Les gana más lo que el mundo ofrece. Vienen las pruebas y se alejan, ¿verdad? Pero podemos ver aquí, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo, con gozo. ¿Estaremos identificando a algunas personas que tal vez algún tiempo conocimos? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estamos identificando a algunas personas que tal vez conocemos hoy en día? Sí, porque va a haber personas que nosotros les hablamos, pero no quieren escuchar, ¿verdad? Va a haber personas que nosotros le hablamos y como que les entra una adrenalina, ¿verdad? Y no, hombre, quieren más y más y saber, y no, sí, hermano, y eso. Pero nomás se apartan de la iglesia y salen al mundo, vienen las pruebas y ¿qué pasa? Caen en las pruebas. La tentación, ¿verdad? Viene la tentación y caen en la tentación. Entonces, vamos a un tercer oyente. Tercer oyente, dice aquí el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida que no llevan fruto. Nuevamente, el otro vimos las pruebas, ¿verdad? Aquí vemos por todo lo que el mundo ofrece. Esto ya son los placeres de la vida. Los placeres de la vida. ¿Identificaremos a alguien con esta parábola? Estos son los que oyen. Todos están escuchando. Pero si se fijan, cada uno tiene su diferente ¿qué? Actitud, ¿verdad? Su comportamiento de conforme van recibiendo la palabra. Porque hasta ahorita está diciendo que los tres hacen ¿qué? Escuchan, ¿verdad? Los tres escuchan la palabra. A los tres se les está predicando, a los tres se les está diciendo. Pero aquí vemos las diferentes características, cómo es que cada persona actúa y la forma que recibe la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? Aquí vemos a una persona, un hermano de la iglesia, que viene, oye, obedece, se bautiza, pero los afanes de la vida le ganan. ¿Cuáles afanes de la vida? Aquellos que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, ¿verdad? Lo material. Lo material. Todo lo que tenga que ver en materia, les gana. ¿Qué pasa? Son ahogados, dice aquí. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no lleva fruto. Ahí estamos el tercer oyente. Cuarto oyente. Aquí está el versículo 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con ¿qué cosa? Corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué quiere decir que la retienen? La ponen en práctica, ¿verdad? La obedecen, la ponen en práctica en su vida.
Y por esa manera que la ponen en práctica en su vida y la retienen, dice aquí claramente, y dan fruto, ¿con qué? Perseverancia. Perseverancia. Entonces, hermanos, aquí hay que ver nosotros, ¿verdad? Aquellos que evangelizamos, esto es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros evangelizamos a una persona, va a haber personas que no la van a recibir, lo van a oír, ¿verdad? Lo van a escuchar. Usted le va a presentar el evangelio y ellos van a estar escuchando. Pero a la misma vez, pues, no lo van a quitar. Va a haber aquellos con los que estudiamos y a veces hasta nosotros nos emocionamos, ¿verdad? Porque vienen y obedecen el evangelio. Y nos emocionamos y nos gozamos y no, hombre, estamos bien contentos porque una alma más se salvó. Pero los afanes de la vida los llevan, les gana. Y luego viene el otro, en el cual nosotros le hablamos, ¿verdad? El de la piedra y luego nosotros el de los espinos, ¿verdad? Los placeres de la vida de los espinos, lo de la piedra es las pruebas que vienen, pero después hay alguien que recibe la palabra y es un cristiano fiel. Pero aquí está el punto en el cual quiero llegar, hermanos. Que la mayoría de las veces nos toca las personalidades de las tres primeras tierras. Y por eso muchas de las veces el cristiano deja de evangelizar. Se desanima. Porque decimos, bueno, pues yo he hablado con mi hermana y le digo y le estoy diciendo y no quiere, pues no. Y ya le hablas a alguien más, no, pues como quiera nadie quiere, nadie me escucha. Y le hablé a aquella persona, se bautizó, pero pues se alejó. Bueno, acuérdense, ¿a qué nos mandó Cristo a nosotros? Primeramente ordenado a los discípulos, ¿verdad? Pero viene para la iglesia. ¿A qué nos mandó? A predicar el evangelio, ¿verdad? Primeramente a ser discípulos, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nuestro trabajo es predicar. Pero cada mente, o sea, el corazón de cada persona, recibe la palabra de diferente manera. Lo que quiero decirle a ustedes con esto, hermanos, es de que no nos debemos de desanimar. Esta es la enseñanza en la cual quiero traerles a ustedes por medio de estas 4 personas. ¿Por qué? Porque créanme que en el mundo hay personas sinceras que sí andan buscando la salvación. Y sí van a ser cristianos fieles, ¿verdad? Y hay aquellos hermanos, como por ejemplo, Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, vemos que nos dice que aquellos hermanos que caen aquí, darles a levantarle. Bueno, hay aquellos hermanos que tal vez los afanes de la vida les ganan, pero también nosotros podemos ayudarles ¿a qué? A que se restauren, a que regresen, a que estén firmes, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros no nos podemos dar por vencidos. Tenemos una guerra contra huestes espirituales. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo? Lo que dice Efesios capítulo 6. Entonces nosotros tenemos que continuar hablándole a las personas. Y al decir hablándole a las personas, quiere decir que no le hable usted a una persona y lo quiera cambiar de un día para otro, hermanos. ¿Cómo le estoy diciendo esto? Mire, usted por ejemplo conoce a una persona, le está hablando de la palabra de Dios. Esa persona tiene una creencia en su vida por muchos años. Esa creencia ahí en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que usted está hablando con él no la va a cambiar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diferentes tierras. Pero va a haber personas que usted habla con ellos 5, 15, 20 minutos y en ese momento ¿qué hacen? Creen. Y es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nos vamos a topar con estas diferentes tierras, estas diferentes personas, para hablar, personalidades. No sé si hay algún comentario o pregunta hasta aquí en cuanto a esto que estamos viendo.
No les expliqué más en cuanto a la parábola y eso, porque el hermano ya les había dado una clase en cuanto a ello, pero solamente quería llegar al punto de cada personalidad, de lo que estoy tratando yo de ver. Yo creo que si de verdad somos miembros del cuerpo de Cristo, nos da una orden que se llama ir a ser discípulos. No podemos decir no puedo. Exactamente. Tenemos que estar preparados. Y no nada más en la calle, como miembros de la familia. Sí. Sí, porque cuando dice ir a ser discípulos, no necesitamos andar por donde quiera, suficiente tenemos alrededor, ¿verdad? En la misma casa de nosotros, ¿verdad? Nuestros papás tal vez a lo mejor no están convertidos, nuestros hermanos, primos, sobrinos, y por los hispanos casi ni tenemos familia, ¿verdad? Tenemos una familia grandísima, o hay mucho donde sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Así es. Bueno. Cuando yo le hablé a una tía mía después que me bauticé, y tardó muchos años porque tuvo muchos profesores, y padre la respuesta. Le decía, ya no venga, vas a enseñarle a tus tías lo que dices, ya no venga. No, pues yo no iba así, yo le llevaba literatura. Pasaron más de 20 años, fue mi sorpresa, de repente me habló. Me dijo, Euca, me quiero bautizar. Dice, gracias a Dios, tía, pero necesita estudio, necesita irse un tiempo o ir para enseñarle la verdadera doctrina. Sí. Hasta que no le enseñaron, ella dijo, yo quiero bautizarme, era dichoso. Exactamente. Muchos años, pero yo nunca me desilusioné, yo seguí firme. Exactamente, y eso es el propósito. Uno de los ejemplos que mirábamos, no sé si recuerdan, este ejemplo lo dio nuestro hermano Edilfonso en una confraternidad en cuanto a Pedro, cuando lo escogió y dijo que por qué Pedro, ¿verdad?, que era pescador. Bueno, aquellos que conocemos la vida de pescadores, no pescadores que lo hacen por hobby, no, pescadores verdaderos que se mantienen, ¿verdad?, de ello. ¿Qué hace el pescador cuando sale y pesca muchos pescados, viene a tierra? ¿Qué hace? Se regresa. Cuando sale a pescar y no pesca nada y sale a tierra, ¿qué hace el pescador como quiera? Se regresa. Se regresa. La enseñanza es que nosotros tenemos que hablar, predicar, ¿verdad?, a toda criatura. No nos desanimemos, ¿verdad? Otra cosa, aquí por eso dice hacer discípulos. Hacer discípulos quiere decir, hermano, un estudiante, un alumno, ¿verdad? Aquí hay otro error que tal vez ha habido en algún tiempo en algunas iglesias, digo algunas congregaciones, ¿verdad? No iglesias, algunas congregaciones, en la cual se han bautizado personas porque los están puchando. Te tienes que bautizar. Te tienes que bautizar. Y luego se bautizan. Bueno, esto no es lo que manda Cristo. Cristo dice hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? Tienes que doctrinarlos, enseñarles, para que cuando la persona esté lista, tome la decisión correcta y sepa que es un compromiso no con el hombre, es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Es un compromiso en el cual va a aceptar que está en el error, va a aceptar que es pecador, se va a arrepentir, va a venir a los pies de Cristo, ¿verdad?, a confesarlo como hijo de Dios y a ser lavado en las aguas del bautismo. Pero esto es, la persona tiene que creer. Este es donde entra la semilla, ¿verdad? La semilla. Y es por eso que decía, o sea, algunos errores que sucedieron, y les hablo yo por experiencia, ¿verdad?, de años para atrás, más que nada los papás con los hijos. Los papás puchaban mucho a los hijos, empujaban mucho a los hijos. Te tienes que bautizar, tienes que bautizar.
Y a veces el hijo, por tal de nada, no estar oyendo al papá, a la mamá, se bautizaban, ¿verdad? Pero hablamos de que ese no es un arrepentimiento genuino. Hablábamos en la clase de recién bautizados en eso, ¿verdad? No es un arrepentimiento genuino. Porque nosotros tenemos que entender que al ser bautizados vamos a arrepentirnos de corazón. Y le estamos ofreciendo todo nuestro ser, ¿a quién? A Dios. No vamos a andar jugando al cristianismo. Vamos a tomar bien en serio lo que vamos a hacer. Y por eso, la enseñanza en cuanto a la tierra, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia con las personas que estamos hablando. Enseñarles, continuamente enseñarles. Continuamente enseñarles. Va a llegar un punto de que va a haber personas como el eunuco, ¿verdad? Que va a decir, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Pero va a haber personas, como dice la hermana, va a durar 20 años. Pero va a llegar un punto que la semilla ya está en su corazón, ¿verdad? Y va a decir, me quiero bautizar. Me quiero bautizar. Desgraciadamente, hermano, una vez que uno muere físicamente, se nos acaba la oportunidad Sí. de aprender. Cuando tenemos el aprendizaje al alcance de nuestro hermano, lo dejamos a nuestro tiempo y a nuestra manera. Sí. Y ahí es donde digo que nosotros fallamos. Porque los que les van a enseñar, ¿quién son? Nosotros. Queremos que con una plática ya con eso tiene, ¿verdad? Pero no, tenemos que seguir continuamente hablándoles. Uh-huh. Sí. Exactamente. Exactamente, aquí, y es cuando hablábamos el domingo de qué, la restaurando qué, la familia, ¿verdad? Estamos hablando, para poder restaurar la iglesia, tenemos que empezar nosotros con nuestra propia familia, en la casa. Todo esto, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros. Y otro de los pasajes en los cuales ya se va a terminar el tiempo, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 22. Y esto, hermanos, aquí no hay que malinterpretar o sacar fuera de contexto este pasaje. Aquí el pasaje lo que está diciendo es de que está hablando de la personalidad de las personas, no está hablando de pecados, o no hay que usarlo como que, bueno, pues aquí dice que me tengo que enredar con ellos, pues me voy a juntar con ellos. No está diciendo esto. Dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como ¿qué? Como judío, dice el apóstol Pablo, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Es lo que está hablando, ¿verdad? No está hablando de otra cosa. Y luego dice aquí, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego dice, a los que están sin ley, pero ¿cuál ley estaba hablando? La ley de Moisés, ¿verdad? A los gentiles. Dice, como si yo estuviera sin ley. Pero dice, y fíjese lo que aclara ahí, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿qué? De Cristo. Por eso dice, no lo podemos sacar fuera de contexto y decir, bueno, es que yo me tengo que juntar con el mundo. No, aquí no está diciendo esto, ¿verdad? Escuchemos y veamos lo que está diciendo. Dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están ¿qué? Sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Esto hay que entender, hermanos. Nosotros tenemos que conocer la personalidad de la persona, no el pecado. No vamos a enredarnos en el pecado. Estamos conociendo la personalidad de personas. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos hispanos, tenemos diferentes culturas, ¿verdad que sí? Tenemos diferentes culturas. Ahí es donde está hablando, no nos vamos a hacer al pecado,
sino que vamos a conocer a la persona. ¿Para qué? Para yo poderle hablar el evangelio. Y eso es lo que estamos diciendo exactamente, ¿verdad? Vamos a dejar el estudio ahí, se ha acabado el tiempo. Vamos a continuar el próximo miércoles, continuando con el evangelismo. Próximo miércoles, vamos a ver algunas cosas de cómo podemos enseñar al perdido, ¿verdad? Aquella alma perdida, algunos pasajes que podemos nosotros mostrar, y esto es muy bueno para nosotros apuntarlos en nuestra Biblia, subrayar, ¿verdad? Y eso que nos va a ayudar para poder evangelizar. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? Mande. Él, exactamente. Dios conoce. Sí, Dios es el que añade, exactamente, a la iglesia. Exactamente. Y así que tenemos un gran trabajo, hermanos, como iglesia. Primeramente, tenemos que demostrar que somos la iglesia única, la verdadera. Y ya lo vimos esto en 3 temas que vimos, ¿verdad? ¿Cómo? Conociendo el principio. ¿Cómo? Conduciéndonos correctamente. ¿Cómo? Estando alertas porque vienen, ¿qué? Pruebas, ¿verdad? Vienen pruebas. Otra cosa que como iglesia tenemos que estudiar la Biblia, porque lo que vamos a enseñar es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos que estar preparados para ser discípulos, pero cuando el hermano se bautice, tenemos todavía trabajo, porque el versículo 20 del capítulo 28 dice, enseñándoles a qué, a que guarden. Les vamos a enseñar, nos vamos a enseñar juntamente todos. Empezando con nuestro hogar primero, decíamos, vamos a restaurar nuestro hogar, nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay que recordar que hay de tierra a tierra. Vamos a tener algunos hijos que van a ser como la tierra que acabamos de ver. No van a querer, y no van a querer, y no van a querer, y no van a querer, ¿verdad? Pero va a haber tierra buena en los cuales van a salir buenos frutos, y estos hijos van a ser grandes hermanos, grandes cristianos, ¿verdad? Grandes instrumentos para nuestro Dios. Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando y seguir preparándonos para así seguir predicando la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, para dirigir el himno que nuestro hermano tiene.